Si haces las cosas bien por el buen camino, no engañando, estafas, cobras lo que tienes que cobrar. Siendo humilde, ¿no? Siendo humilde, siendo una persona normal, acaba llegando bastante más lejos que haciendo muchísimo marketing digital y locura. De hecho, hay varias noticias que se han dado en Estados Unidos que tienen 2 o 3 trabajos incluso de programador. ¿Por qué? Porque en una semana te resuelven incidencias de código mientras que otra persona pues necesita un mes. Dependiendo de la persona, de lo productiva que sea. Y por las capacidades que tengas. Cada uno tiene las capacidades y pensás que todo el mundo tiene las mismas capacidades de engañarse. Y cada uno se tiene que aprovechar de eso. Prefiere no trabajar y recibir una ayuda que trabajar y cobrar bien. Es que no paga nada, en plan, no tiene gasto. O sea, no está viviendo. Sobrevive. No, se lo pagan. O sea, una persona que diga eso no trabaja o no tiene gastos reales. No tienes que pagar una casa, no tienes hijos, porque tú con 500 euros no vives y con 1000 euros tampoco vives. No, pero me refiero, si tú supieras que tu culmen de felicidad es ser Bad Bunny, por un ejemplo, y tú lo consigues, tú en ese momento en el que eres feliz, estás contento con lo que haces, tú tienes ganas de ir, de levantarte por la mañana y grabar, de coger tu coche, de irte por ahí a tu restaurante, ¿no? En ese momento no creo que usases tanto TikTok. O sea, al final tú usas TikTok para evadirte de tu realidad, porque no eres feliz con lo que tienes a lo mejor. Realmente loco es que si hubiera un 1% menos de oxígeno, ninguna especie podría sobrevivir en la Tierra. Solo ha pasado esa cosa. O sea, en plan, y es como una casualidad tan extraña. Y si hubiera un 1% más, o sea, que es ínfima, o sea, un 1%, un agujerito en la capa de ozono grande de verdad. O sea, cuando entra un meteorito, cuando cualquier cosa, un 1% más haría que cualquier cosa, o sea, bueno, haría de la Tierra a Marte. O sea, lo prendería todo en fuego. Literalmente estamos aquí por un 1%. Sí. ¿Cómo puedo demostrar que vosotros estáis vivos y no sois producto de mi mente, o productos de un sueño, o productos de una simulación? O que simplemente mi conciencia lo está creando en cada momento, o estoy imaginando, ¿sabes? Y no hay forma de demostrarlo. O sea, tú no eres capaz de mirar por mis ojos como yo no puedo mirar por los tuyos. Un chequeo. O sea, está constantemente pensando a través de una red neuronal lo que cree que voy a pensar próximamente, porque allá había personas que han hecho la misma búsqueda después de tener el mismo comportamiento que tenía yo. La mayor crisis de la historia de la humanidad será cuando todos los países se globalicen, no va a haber nadie a querer explotar, y ahí es cuando van a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Yo creo que se va a terminar globalizando y terminará siendo todo uno, con la misma moneda todo. Efectivamente. O sea, al final es lo que más sentido tiene, es lo que más facilita el trabajo a los gobiernos. Al final es lo mejor, es lo más lógico. El tema CRISPR explica un poco lo que es, porque la gente no creo que tenga idea. Si tú cortas el gen de la esquizofrenia en ese paciente, ya no puede desarrollar la esquizofrenia porque no existe ese gen. Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo podcast de Nuwa. En este caso traemos a Mario, que bueno, su apodo es Blase. Y nada, cuéntanos un poco a qué te dedicas y qué haces diariamente. Bueno, yo soy Mario, vosotros ya me conocéis, supongo que la gente que no vea no. Tengo 22 años, soy de Murcia y me dedico a hacer páginas web, entre otras cosas. Soy jefe del departamento de informática de un partido político, el que no voy a... no voy a desvelar y nada, entre otras muchas cosas. Gestiono también un poco en inmobiliaria, hago páginas web, soy informático en general y arreglo cosas y esas cosas que hacen informáticos. Hago cosas. Mi principal actividad es jefe de departamento de informática de un partido a nivel nacional y hago páginas web, entre otras cosas, gestión de redes sociales, marketing. Blase Web Designer. Ya, primero la promo, ¿no? Ya después seguimos nosotros como sea, ¿no? Sí, pero primero la promo. Totalmente. Nada, sí, yo quería hacer, bueno, ¿vas a hacer tú las preguntas? Sí. Y en base a todo esto de trabajo, de webs, tal, ¿qué objetivos realistas tienes así más a futuro? Objetivo realista, vivir tranquilo. Vivir tranquilo, generalmente vivir tranquilo. O sea, no quiero ni mucho dinero ni poco dinero. O sea, es verdad que tengo un gasto bastante alto porque me gusta gastar, pero como todo el mundo. Entonces yo prefiero no tener un objetivo surrealista ni pensar en millones de euros. Prefiero ir poco a poco, meta a meta. Pues tener una casa pagada totalmente, un coche pagado totalmente, tener mis perros, mis hijos y mi mujer y vivir tranquilo. Y si es posible, en algún momento alcanzar la libertad financiera. Ese es mi objetivo real. Ese es el objetivo real, ¿no? La libertad financiera. O sea, no es tener mucho dinero, no es tener poco, no tienes que trabajar, que poco a poco yo creo que se puede ir consiguiendo. Sí, tener esa tranquilidad mental, ¿no? Sí, efectivamente. En el día a día. Efectivamente, y no tienes que levantarme todas las mañanas pensando en que tengo que ir a trabajar o que tengo que rendirle cuenta a nadie. Ese es mi objetivo real. Claro.
Al final también es lo que buscamos todo un poco, ¿no? No tener esa necesidad de agobio diariamente por si llego a fin de mes, si tengo que pagar esto, tengo que No, pagar sí, lo otro. el problema no es llegar a fin de mes, es levantarse y ir a trabajar y pensar que estás perdiendo tiempo de tu vida a cambio de dinero que a lo mejor no está bien remunerado. Sí, a lo Correcto. mejor lo podría aprovechar de otra forma. Efectivamente. Ganas en tiempo más que... Sí, ganar en tiempo de vida, que al final es lo único importante. O sea, da igual cuánto dinero tengas, que si no tienes vida, no tiene nada. Y, y en base a eso también, entonces, tu sueño más difícil de conseguir, menos realista, más a futuro un poco más complicado, ¿sería la libertad financiera o tienes otro de pues, me No, yo gustaría considero que dedicarme la a- libertad financiera es bastante posible y no creo que esté tan lejos. O sea, sí, considero que está lejos, pero creo que estoy en el buen camino. Objetivo loco, vivir viajando por el mundo. O sea, a gastos pagados y vivir como un millonario, vamos. Ese digamos que es tu sueño idílico, ¿no? O sea, es Sí. decir, el poder decir mañana me voy a Alemania, ¿no? Y me da igual. Sí, y a pero la semana siguiente vivir, me voy a... efectivamente, vivir a Estados Unidos. una semana en cada sitio del mundo. Ya. Eso es mi objetivo idílico y que toda mi familia, que son muchísimos, estén con todas sus necesidades cubiertas y vivan en sitios que a ellos les gustaría vivir y que vivan bien todos. Ese sería mi objetivo idílico. Ujú, Está muy bien. Oye, pues bonito. Sí, sí, muy bonito. ujú. No A ver. no me lo esperaba de ti, Blas. Es, co- Ya, no, Es compli- no parezco muchas No, cosas de las que es soy. complicado porque tienes que generar suficiente dinero como para poder cubrirle todas las necesidades básicas a mucha gente. O sea, es ya un nivel de sobre dinero muy bestia. Sí. No, pero como- conozco casos. O sea, ¿Sí? que es verdad que tienen sobre dinero porque tienen. Pero bueno, si generas unos ingresos recurrentes, al final tampoco es tan complicado. O sea, mis gastos de vida no son, o sea, no me gustan los coches caros, no me gusta, a mí me gusta ir tranquilo, tener una casa donde estar a gusto con mi gente y con mis amigos, si es posible, y no vivir de lujo. O sea, vivir de lujo es una utopía falsa. O sea, al final vivir de lujo, alcanzar esa meta, es como perder vida. O sea, porque al final, si no tienes metas, no tiene sentido de vivir. Y el sentido de vida ahora mismo es ese, buscar, buscar la libertad y la mía y la de mi gente. Sí, alcanzar ciertos ingresos pasivos para que te puedas permitir una vida media, por así decirlo. Efectivamente. No hace Sí, falta con vivir mucho una lujo, vida. pero sí... Pero si quiero comer fuera, como fuera. Claro. Y si quiero irme de viaje, me voy de viaje. Ese es mi tu objetivo, objetivo. sin tener que trabajar, siempre. Y así hablando un poco más del tema web y tal, que has dicho que te dedicas, que haces webs y tal. Ujú. Primero, di dónde pueden ir por si quieren alguien una web. Y luego en qué se basa también un poco más tu trabajo en profundidad de cómo hacer las webs, el proceso un poco, no sé, algo interesante que la gente... Bueno, quiero comentar que estoy ofreciendo el kit digital, que es una ayuda del gobierno, realmente de la Unión Europea, a todos los empresarios o autónomos que tengan entre 0 y 49 empleados. Y bueno, entre otras cosas, que estén al día con los pagos de la Seguridad Social, que estén al día con los pagos de Hacienda, pero bueno, que no son, y que tengan más de 6 meses de facturación en España de fiscalidad, de vida fiscal. Mi proceso haciendo páginas web es, bueno, primero tengo que encontrar al cliente, que es lo más importante. Sin clientes, igual lo que haga es que, o sea, yo considero que no tener un buen producto es saber venderlo bien. Y siempre lo he pensado. Porque hay gente que hace muy malas páginas web y vende más que yo, y gente que hace muy buenas y vende menos Y que yo. vende menos, claro. No tiene buen marketing. Claro, no es marketing, es saber no vender saber un producto. No, ni siquiera es marketing del uso, no es el marketing que se está gestionando ahora de marketing digital, de Facebook Ads y de TikTok Ads. No, eso Ya. no, eso es marketing ficticio. El marketing real es el boca a boca y da una buena imagen a la gente para que acudan a ti. O sea, hacerte conocido, hacer networking y ser buena persona ayuda bastante. O sea, que ayuda a la gente que te necesita y la gente al final siempre responde. O sea, aunque haya gente que no sea como tú esperas, siempre la gente acaba respondiendo y si haces las cosas bien por el buen camino, no engañando, estafas, cobras lo que tienes que cobrar, Siendo humilde, ¿no? siendo humilde, siendo una persona normal, acaba llegando bastante más lejos que haciendo Ojo. muchísimo marketing digital y locura. Cuidado con esto porque ahora la tendencia sobre todo este tipo de... Bueno, también se puede decir marketing. Hay mucha gente que se publicita en Facebook Ads o en los Reels de Instagram y demás. Sí. Que ahora se está llevando... Antes era todo lo extravagante, la cantidad de pues, eso, barcos, coches y demás, cómo se publicitaba este tipo de gente. Y ahora se está buscando también de la manera... o sea, meter su personalidad humilde para poder vender. Eso se está llevando muchísimo ahora. No sé si estás al tanto de esto, ¿qué opinas al respecto? Al final, o sea, yo llevo muchos años en internet
muchos años y he visto todo en internet y generalmente me gusta saber de todo lo que más en internet. Y en el tema de anuncios empezó un tal Bruno Sanders, Adrián Sainz, Sí. gurú de la economía, que ellos sabían con 16, 17, 18 años, sabían más que nadie, lo que pasa es que ellos no están... Ellos realmente se dedican a vender cursos, o sea, en plan, y el marketing real, o sea, la vida que enseñan nunca es por el dinero que generan de forma lícita, es por vender cursos, por mostrar una vida irreal. Entonces, no te puedes fiar de esa gente. Por ejemplo, está Yados vende cursos de 50 a 3.000 euros, Sí. incluso más caro. Entonces, pues eso no es como marketing irreal, o sea, es como mentira. O sea, no puedes enseñarme una cosa que tú no has hecho nunca. O sea, eso no me está enseñando, o sea, me está vendiendo un curso. No, te enseña, o sea, te vende un curso que te enseña a vender cursos. Efectivamente. O sea, y eso en la economía básica se llama estafa piramidal. Al final habrá un punto en el que no habrá gente que comprar cursos. O sea, se crea una burbuja como se creó en el 2008 con la vivienda. O sea, todo el mundo quiere una casa, entonces todo el mundo empieza a hacer casas Claro. hasta que se acaba la gente para comprar casas. Entonces explota la burbuja. En este caso, bueno, lo único que gana realmente es Yado, porque no tiene un costo real. A lo mejor tiene costo de servidor, tiene costo de contratar a alguna persona, pero no tiene un costo real de producto, no tiene materia prima en la que gastar. No es como una casa que si gastas 100.000 euros, esos 100 euros tienes que pagarlo a los proveedores y demás. Entonces va a bancarrota. Sí, no necesita una inversión. Claro, no necesitas ni siquiera un budget, no necesitas nada. No, simplemente contenido. Claro, es contenido. El contenido es gratuito. Te puedes gastar en un barco, te puedes gastar en una moto de agua, en tu mujer, porque va tuneada. Pero no puedes gastar en más cosas. O sea, al final el único que gana es Yados, y tampoco puedes vender un producto de venta de marketing o de venta de cursos, porque es que cada persona es como es. Cada persona tiene unas capacidades y hay gente que estudia ingeniería y no vale para ser ingeniero, gente que estudia medicina y no puede ser médico, y hay gente que no ha estudiado y trabaja en McDonald's y es bastante más capaz de vender que cualquier otra persona que haya estudiado marketing. Entonces tampoco me parece un engañabobo, la verdad. Entonces también dentro del mundillo de las webs es muy importante el tema del marketing, más que incluso la habilidad que tú tengas para crear o creatividad, etcétera. O sea, Yo considero que en todos los aspectos de la vida, ya doy el ejemplo, lo importante es venderse bien. En plan, Sí. la página web, yo puedo hacer las mejores páginas web, pero si llega un tío que es capaz de engañar a un cliente, da igual que lo haga bien o mal, porque me encuentro gente que engaña a clientes. Si hay gente que le tengo que rehacer y hacer auditorías de web porque había una página web que estaban mal hechas, varias veces la he hecho además. Y darme cuenta de lo que la gente ha estado haciendo antes y cobrando muchísimo más dinero. O sea, Claro, y tú que eres un cliente que no tiene idea, es muy fácil que te la cuelen ahí. efectivamente. O sea, si es generalmente a lo mejor el target de clientes que tengo es de gente de 35, 40, de 30 a 60 años aproximadamente. Porque tampoco o sea, no trabajo con todo el mundo que me lo propone, porque tampoco me interesa. O sea, intento generalmente tener páginas web de calidad y profesionales. O sea, no hago páginas web a gente que está empezando y tiene poco budget. O sea, yo cobro un mantenimiento aparte de hacer la página web y cobro un servicio, pero yo generalmente cobro por lo que sé, no por lo que hago. Porque probablemente, o sea, no esto quiero explicarlo porque hay mucha gente que no lo entiende. Sí. O sea, si yo te hago un trabajo en 30 horas mejor que el que otro te lo hace en 150, probablemente te cobre más porque el trabajo está mejor hecho. Da igual el tiempo que ya tarda en hacerlo. O sea, el trabajo es el mismo. Sí, al final también importa mucho ese foco, ¿no? El cómo vendes tu producto, tu servicio, más que el producto en sí, el servicio en sí y el marketing que hay detrás. Un gran ejemplo es Amazon. Al final también vende mucha serie de productos, hay productos que son basura, hay productos que son buenos, pero cómo te lo vende es lo que importa, porque al final tiene una evolución muy fácil de realizar, tiene el envío en 1, 2 o 3 días. Sí, pero Amazon es un caso concreto, muy, muy concreto, porque Amazon al final es como un marketplace, es como ir al MediaMarkt o ir a PC Componentes mismo. Lo que pasa Claro, es que no tiene la misma facilidad al final no tiene la misma facilidad. cantidad. Ya, pero es que la cantidad no se crea de cero. O sea, no se crea instantáneamente, espontáneamente. O sea, la cantidad se ha ido evolucionando con los años. Entonces, en plan, Amazon empezó con un cero. Empezó con un tío en su casa. Empezó con libros, de hecho. Empezó con libros, efectivamente. Estoy vendiendo Y libros. Amazon es de la A a la Z, significa Amazon.
En plan, no sé si lo habéis Sí, visto. el lobito de la lo he flechita, visto. pero Sí, es una cara, sí, pero la una cara flechita. sonriente de la A a la Z, refiriéndose a que tienen libros desde la A a la Z. Sí, era por hacer un símil a la hora Pero de. entonces, yo también veo muy mal, por ejemplo, el tema de hoy en día, porque o sea, es obvio que con el tema de salarios por hora y tal, se ha prostituido un poco esa idea, pero es como que ahora si haces un trabajo en 6 horas, tienes que pagarle más a esa persona que a alguien que te hace el mismo trabajo en 3 horas. No sé si me explico. Es como Sí, que no se valora. O sea, no se valora que una persona te pueda hacer el mismo trabajo, o mejor, en menos horas. Le quieres pagar menos porque está menos tiempo. ya, pero es que eso al final es un problema sistemático, por lo menos en España. Mm. Bueno, en España. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo trabajadores, pero si tuviera trabajadores, eh, yo no les pagaría por hora, les pagaría por rendimiento. O sea, cuánto... Mi padre tiene una empresa de construcción y mi padre, bueno, a sus empleados fijos sí que les paga por hora y por el tiempo que echen, pero también porque son profesionales. Pero si, por ejemplo, va alguien desde fuera, necesita una persona de trompeón de obra extra, no le paga por las horas que eche, le paga por el trabajo realizado. Le digo que la termine en 1 hora que en 8, le paga exactamente lo mismo. O sea, que una cantidad razonable. Sí, sí. Sí, Pero si quieres, o sea, si te quieres esforzarte más e irte antes, puedes irte antes porque va a cobrar exactamente lo mismo. El trabajo es el mismo y el esfuerzo que tú quieras emplear en ello es el mismo. Ya es cuánto valores tú tu tiempo. de hecho, debería de ser el pensamiento que se debería tener por norma general. Ahí, es como te he dicho antes, hay personas que perfectamente en una semana, esto se da mucho en los programadores. De hecho, hay varias noticias que se han dado en Estados Unidos que tienen 2 o 3 trabajos incluso de programador. ¿Por qué? Porque en una semana te resuelven incidencias de código mientras que otra persona pues, necesita un mes. Efectivamente, Entonces, por ende, esa persona pues, puede incluso abarcar 3 trabajos que puede cumplir otra persona en un mes. Pero efectivamente. esto se da más que nada dependiendo de la persona, de lo productiva que Y sea. por las capacidades que tengas. o Cada las uno tiene capacidades las que tenga. capacidades y pensás Y que todo ca- el mundo tiene las mismas capacidades de engañarse. Y cada uno se tiene que aprovechar de eso. Es Cada así. uno tiene que gestionarse como pueda, pero pensás que todo el mundo tiene las mismas capacidades de engañarse. O sea, No, no es cierto. no es cierto porque no puedes jugar, ya lo dijo Einstein, no puedes jugar a un mono, un pez, por su capacidad de trepar un árbol como un mono. Al final las personas son personas, tienen su vivencia y tienen sus capacidades, algunos serán mejor memorizando, otros haciendo matemáticas, cada uno tiene su tipo de inteligencia, hay gente que no la tiene directamente, que no tiene ningún tipo de inteligencia, pero es el problema que hay en España, el problema de la titulitis, por ejemplo. Tener un título no asegura que sea nada, simplemente asegura que has estudiado, porque yo no tengo estudios superiores y hago más cosas que... Y está ganando más que uno que acaba de salir de la carrera. Bueno, ganar más no es el tema, porque Bueno, ganar pero más... producen más. Porque yo conozco gente que no tiene estudios tampoco y son charlatanes y ganan mucho dinero, pero Ganan porque mucho. engañan. Ya. Pero a lo mejor mi producto es mejor que el de una persona que no lo sé. O sea, estoy poniendo ejemplo del aire. Pero muchas veces mi producto es mejor que el de una persona que sí que ha estudiado, ¿sabes lo que te digo? Ya. Y yo, por ejemplo, yo he buscado a gente, o sea, yo no tengo gente porque no encuentro a gente que vaya a cumplir las expectativas que tengo y no sean espectaculares. O sea, yo intento que todo el mundo esté a gusto trabajando, darle un porcentaje. O sea, yo generalmente trabajo por porcentaje porque no tengo una afluencia de trabajo fija. Y también sería injusto porque si yo cobro X dinero, sí, vamos a poner 1.000 euros por hacer una cifra redonda. Si yo cobro 1.000 euros por página web y hago 10 páginas web al mes, otro ejemplo, Ujú. y le pago 1.200 euros a un tío y estoy ganando 8.800 euros y me parece injusto. En plan, si está haciendo el mismo trabajo que yo, es injusto. Que así es como se haría en España, así es como funciona este país, pero bueno, este país, bueno, el sistema capitalista al uso, porque el sistema capitalista es eso. Pero más que el país, yo creo que la sociedad. No es la sociedad, de es el este sistema, país. es el sistema capitalista. Es el sistema capitalista en el que hay un dueño del medio de producción, que en este caso sería yo, y una persona que está siendo explotada en ese medio de producción, que es mi empleado. Entonces, el empleado cobra 1.200 euros por el trabajo que debería ganar mínimo 5.000, porque debería ganar la mitad si hace exactamente el mismo trabajo que yo. Ya. Y en base también a todo el tema web y tal, ¿crees que es indispensable que cualquier empresa de construcción, empresa de una tienda de ropa, lo que sea, crees que es indispensable que tenga una tienda online para que funcione a futuro? ¿O hay algún negocio en concreto que no sea necesario? Al final es como la página amarilla. O sea, tú no puedes saber, si yo soy de Alicante y estoy en Murcia y quiero saber dónde hay una tienda de ropa, tengo que buscarlo en internet. Y si no tienes página web, No va a salir, no vas a saberlo. claro. También hay que diferenciar entre el negocio online y el negocio físico. El negocio físico, a mí personalmente me gusta porque tengo ese pensamiento un poco, no chapado a la antigua, pero sí bastante conservador, de que un sitio palpable siempre va a ser mejor que un sitio online. Va a dar mucho más seguridad al cliente y va a tener un soporte físico en el que
en el que apoyarte. Pero los gastos son ínfimamente superiores, porque es que, o sea, tener un negocio físico es carísimo. O sea, tienes que pagar alquiler, luz, agua, tienes que pagar, bueno, si es tuyo el alquiler, o sea, si es tuyo el local, aunque no pagas alquiler, tienes que pagar IBI y demás, tienes que pagar varios impuestos. Tienes que pagarle a la gente, porque si no vas a tener que estar, si tú abres una tienda física durante 16 horas al día, no vas a estar tú las 16 horas al día, que puedes estarlo, pero no es lo viable. Te vas a tener que pagarle a una persona físicamente para que esté en el local. Tiene que tener una buena localización. Sí, Son muchos quizá lo ámbitos. último no sería tener una cantidad de sedes, sino simplemente un local central para cualquier gestión. Claro, al final, para dar una un local imagen. central puede ser tu casa. Sí, pero no, pero Para más bien dar un imagen, local te para dar refieres. imagen, sí. Sí, Si para dar necesitas imagen, sí, clientes, sí. Lo que pasa es que, claro, en plan, si no tienes tienda online, tú no puedes venderle a un tío de Galicia. Y Ya. si eres de Murcia. Claro, y ese es el problema que te globalizan. la centralización de más internacional, todo, sí. claro. Luego ya entran en juego aspectos como el SEO o como el marketing digital. Ahí estamos hablando ya de otra cosa. Pero, ya digo, o sea, si no puedes venderle, o sea, tu público, tu target, se te cierra dentro de Murcia. Si hay 1,5 millones de personas en la región de Murcia, en toda la comunidad autónoma, tú estás en Murcia Centro, pues bueno, se te cierra a 300.000 personas. Y de esas 300.000 personas, la mitad son, imaginamos que el target que queremos sea hombre, pues el 51% son hombres, vamos a poner que son 152.000 personas, son hombres. Y de esas 150.000 personas tienes que secar por género, o sea, por edad. Necesitas un público de 18 a 40 años, bueno, pues ya son 75.000 personas. Te baja el abanico. Y ya de esas 75.000 personas tienes que encontrar a gente que le guste ese tipo de segmento. Vamos a poner que Claro, son 20.000 claro. personas. Depende del ámbito también. O sea, al final. Sí, pero a lo mejor tú le podrías vender con una web muy a la baja en toda España, 6 millones de personas, muy a la baja. Y a lo mejor por tener solo tiendas físicas y no crear una web que te cuesta nada o muy poco. Ahora ya mismo le hay una estás ayuda. metiendo Pero es a que es 40.000. algo indispensable hoy en día. Pero el gobierno, el gobierno a través de la Unión Europea está gestionando una ayuda, el kit digital que ya digo, que son 2.000 euros. O sea, te dan 2.000 euros por hacer página web, 2.000 euros por hacer gestión de redes sociales, 2.000 euros para marketing digital, 2.000 euros para posicionamiento SEO. O sea, al final si no quieres, ¿por qué no lo haces? O sea, yo conozco, bueno, muchos clientes me vienen y no sabían de la ayuda. Me han preguntado para hacer una página web y yo le he dicho, si quieres te puedes acoger a esta ayuda, y ya te digo, son 2.000 euros que te dan, que si no te digitalizas porque tú no quieres digitalizarte. Y luego ya cambiando un poco de tema, entrando más en economía, ¿crees que España, económicamente hablando, es un mal país o no es un país adecuado? Y luego aparte, ¿qué opinas sobre Andorra y todos estos paraísos fiscales así que hay por ahí? Yo considero que España es un país segundomundista y solo tienes que salir del país para darte cuenta de que las cosas en este país funcionan mal. Yo quiero mucho a mi país, yo no me siento patriota al uso, porque considero que las fronteras son políticas y son inventadas. O sea, al final considero que las fronteras son producto de guerra y de sangre. Pero sí que, o sea, me gusta mi país porque me gusta la gente de mi país, me gusta el trato de la gente, me gusta el sol, me gusta el clima, me gusta la geografía, me gusta el ambiente en general. Se vive bien. Yo he vivido fuera de España un tiempo y España es el mejor país del mundo para vivir, si tienes dinero. En cuanto a calidad de vida. En cuanto a calidad de vida es increíble. O sea, yo no he visto nada igual. Yo he estado en varios países de Europa muy ricos y yo no he visto nada ni parecido a España. O sea, Claro, el problema es la presión fiscal. Pero no, el problema no es la presión. Eso es un error que a mí me tiene. La presión fiscal en Bélgica es exactamente la misma que en España. En Luxemburgo, un poco mayor. En Suiza te clavan vivo. En Tokio, por ejemplo, de 1 millón de euros, o sea, en Tokio, me refiero a Japón, de 1 millón de euros pagas 560.000 euros. O sea, tú te quedas con 440.000 El euros. porcentaje de ahorro no es el mismo. El porcentaje de ahorro, eso es distinto, pero la presión fiscal es otra cosa. Entonces, España tampoco es... España es un país en cuanto a presión fiscal, no. España es un país segundomundista en cuanto a que la situación es precaria. Ya lo decía Julián Guita, que en paz descanse el hombre, uno de los políticos más importantes en cuanto a mentalidad de la historia de España, que él decía que España era un país que se agarraba al sol. O sea, que si no había sol, no había dinero. Y cuando se acabara el sol, no
no sé si me equivoco, puede ser que esté patinando un poco, pero creo que el 40% del PIB que se genera en España es del turismo. Sí, O sea, era una cifra por ahí. Sí, por ahí andará yo la también cifra. recuerdo algún podcast haberlo escuchado así. Pues ya te digo, de 1.400, 1,4 billones de euros, que el 40% sea turismo, o sea, eso quiere decir que la gente, o sea, el mínimo, el 40% de la población se dedica a, bueno, 40 no, vamos a poner un 20%, no sé exactamente la cifra, aquí sí que estoy inventándomelo, pero bueno. A ocio simplemente, o sea, Entonces, sí. a vacaciones. Efectivamente, al ocio y al turismo. Entonces son todos camareros, recepcionistas, La mayor cantidad de trabajo que hay. la gran cantidad de trabajo que hay es esa. Ya. Cuando no se invierte en I+D, cuando no se invierte en industrializar el país, cuando no se invierte en educación, cuando no se invierte, es lo que tiene. O sea, el resultado de lo que es verdad que España, o sea, hay mucha gente que dice que España no es un país que no tiene recursos naturales. Venga, hombre, si tiene la fuente de energía inagotable. O sea, no hay ningún país en Europa, solo Italia, Grecia y poco más. ¿Y no crees que no deberías de impartir la misma presión fiscal que, por ejemplo, como tú has dicho, Bélgica, cuando no hay exactamente la misma... El mismo economía. Claro, el mismo porcentaje de precio por vida? O el mismo sueldo medio. Claro, el mismo sueldo medio, es a lo que yo me quiero referir. Sí, es buena reflexión, es buena reflexión. Lo que pasa es que al final España, más del 60%, o sea, el 60% del presupuesto general del Estado, por lo menos en 2023 y años anteriores, son sanidad, educación y pensiones. Entonces, claro, aquí a todo el mundo le gusta vivir, le gusta que sus padres tengan pensión o que sus abuelos tengan pensión, les gusta tener las carreteras hechas, les gusta tener un sistema público, 100% público, no un sistema concertado de sanidad, les gusta tener una educación pública gratuita y garantizada, pero a nadie le gusta pagar. Sí, digamos que el español medio no está dispuesto a sacrificar ciertas cosas para poder trabajar un poco más. Digámoslo así, ¿no? Desarrolla un poco. ¿Cómo desarrollar? ¿Trabajar un poco más? Sí, en plan que el español medio prefiere vivir de ayuda antes que trabajar. Antes que complicarse más la vida. No lo considero. Además, en España muy poca gente recibe las ayudas. Es más, no voy a decir el segmento de gente que recibe las ayudas, no son extranjeros, pero siempre son la misma gente. O sea, el discurso que estoy dando parece de derecha, pero no es así. Es lo que digo, o sea, nadie prefiere no trabajar que por 500 euros. O sea, si tú tienes... O sea, solo tienes que ver el costo de vida. Una persona que diga que otra persona prefiere no trabajar y recibir una ayuda que trabajar y cobrar bien, es que no paga nada. En plan, no tiene gasto. O sea, no está viviendo. Sobrevive. No, se lo pagan. O sea, una persona que diga eso no trabaja o no tiene gastos reales. No tienes que pagar una casa, no tiene hijos, porque tú con 500 euros no vives y con 1.000 euros tampoco vives. Porque yo, por ejemplo, o sea, yo soy una persona y tengo un gasto, o sea, una persona sola viviendo en un piso compartido y tengo un gasto de 800, 900 euros, yo solo. Pues una persona que tenga hijos, o sea, ¿qué te pueden dar de ayuda? 1.050, 1.100 euros de ingreso mínimo vital, que no se recibe, es inviable. Entonces, el que diga que la gente prefiere no trabajar y cobrar una ayuda a trabajar, está mintiendo o no ha pagado nada en su puta vida. O sea, se está equivocando de lo que dice. No sabe lo que dice, porque 1.100 euros no son absolutamente nada. Más cuando el IPC está por encima, bueno, en los últimos años habrá subido un 17-18%. El IPC, el índice de precio al consumidor, la inflación. Es que yo creo que eso también depende mucho del pensamiento de cada persona, del conformismo que tenga en cuanto a su vida. Hay gente que tiene más aspiraciones y otras que tienen menos y que simplemente le complace el vivir. O sea, pero es que en España el vivir no es vivir. El 50% de la población está en riesgo de pobreza extrema. Sí, así literalmente. España está al nivel de Bulgaria y no es que sea de izquierda ni de derecha, es que somos un país inculto y que somos un país analfabeto en cuanto a política y en cuanto a sociedad. Somos una sociedad pobre que prefiere, por ejemplo, en Francia, que yo no me gusta la política francesa, pero en Francia cuando pasa algo la gente se manifiesta de verdad. Claro. En España cuando alguien se manifiesta es un terrorista o es un vandalista. Cuando en Francia, que todo el mundo toma ejemplo de Francia, se salen a las calles y cuando queman un contenedor es un acto reivindicativo, pero cuando lo hacen 200 kilómetros más abajo en Cataluña es un acto vandalista. No porque... Yo no tomaría como ejemplo Francia, la verdad. Yo un poco, pero sí, entiendo lo que quiere decir y un poco el tema ese de que
tampoco está tan mal todo. O sea, es un poco más... España es el mejor país para vivir. Si no tienes dinero es un país de mierda porque no tienes oportunidades. Exacto. Yo creo que ese es el mayor problema así y resumen. Y entonces entrando un poquillo más en tema filosófico, Sí. hay dos preguntas súper importantes que en realidad yo creo que nos hacemos todos. Y que serían, ¿qué sentido le ve a la vida? Y luego si le tienes miedo a la muerte. como ¿Qué tal. sentido le veo a la vida? Sí, Pues mira, llevo pensándolo toda mi vida, literalmente. Yo desde que tengo uso de razón llevo pensando qué sentido tiene mi vida. Siempre he pensado, con el tiempo he ido descubriendo cosas. O sea, son cosas que siempre he pensado, pero nunca le he podido dar una respuesta porque no tenía la clave de la filosofía o no tenía las herramientas que necesitaba, o a lo mejor mi modo de ver el mundo no era el mismo hace 10 o 12 años, 15 años. El sentido de la vida, yo creo que cada uno tiene un sentido de la vida. Yo, por ejemplo, sinceramente, o sea, yo considero que el sentido de la vida es cuando reduces, cuando sintetizas todos tus pensamientos al máximo, cuando haces un embudo de las cosas que te importan en tu vida, lo último que queda, considero que es el sentido de la vida. Porque tú puedes pensar, o sea, ¿cuál es tu máxima en la vida? Mi máxima en la vida es que estás tranquilo con mi gente. Entonces yo considero que el sentido de mi vida es estar con mi familia, estar con mi madre, estar con mi padre, estar con mis hermanos, mis animales, mis amigos. Para mí el sentido de la vida es disfrutar de la vida con mi gente de verdad. O sea, y sentir las cosas de verdad, de corazón. Porque si no, o sea, siempre he considerado que el amor era... Me voy a ir por las ramas, pero bueno. Yo te estoy viendo. Siempre, Me gusta que te abras, ¿eh? Siempre, Te siempre, abres. no, si yo, esto no es abrirme, yo siempre estoy abierto. Siempre está abierto. Yo considero que el amor y el odio son las únicas cosas que me hacen sentir vivo, porque son los únicos sentimientos que de verdad me producen sensación de vida. Es que me parecen puros, en plan, me parecen... Sí, siempre considero que el amor es como una reacción química del cerebro para producir apareamiento, o sea, para llegar al apareamiento. Sí. Pero cuando lo experimentas, no es así. En plan, no sé si es una reacción De química. manera inconsciente. puede ser algo más ¿Te crees? profundo. Claro, puede ser algo más No puede ser profundo. un instinto. No puede ser tan Ya. sencillo. Sí. O sea, es imposible que sea tan sencillo porque yo cuando he estado enamorado, he estado muy enamorado, y cuando he odiado, bueno, no tanto, la verdad es que no sé mucho de odiar. Pero bueno, que son sentimientos que... Sí. Entonces considero que el sentido de la vida, para mí por lo menos, cada persona tiene que tener el suyo, disfrutar, o sea, querer a mi gente, vamos, querer a las cosas que me rodean. Pero yo más que los sentimientos en la vida en sí, haría un paréntesis con esto y es, ¿no habéis tenido la típica reflexión a los 10 años de qué hago aquí? Sí, pero es que O sea, la tengo todos los días, pero- cada vez que me levanto. Eso le pasa a ¿Por qué? todo el mundo. O sea, si O sea, tú nunca pero lo piensas típico eso- que estás en la cama, ¿vale? Mirando hacia arriba, son Sí. las 10 de la noche, estás a punto de dormir, mañana vas al colegio y es en plan, ¿qué mierda hago aquí, sabes? Yo sufro una cosa bastante que se llama, o sea, sufro bastante una cosa que se llama despersonalización. Sí. Que siempre he sufrido desde hace muchos años, pero muchos. O sea, hace muchos años que sufro eso y con el tiempo, hablando con gente, bueno, que sabe del tema, bueno, descubriendo, porque no es un tema al final que se trate mucho en la sociedad, es un tema un poco más tabú. Con los años he ido descubriendo gente que también la ha sufrido y he podido compartir mi experiencia. Y estoy hablando con gente que, bueno, estudia psicología y esas cosas. Y... Sí, con expertos en el sector. Sí, ¿no? con expertos en el sector y Vale. con gente, o sea, más que expertos, porque si tú no sientes una cosa, tú no puedes... No puedes explicar Claro, sobre no ello. puedes explicarlo. O sea, no puedes Ya. hablar de amor si no estás enamorado. Exacto. Ya. O sea, es Hay lo gente que ni sí. siquiera, o sea, no tiene esa capacidad de enamoramiento que Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues, es una de las cosas que... O sea, yo me levanto... Bueno, me levanto ahora menos, pero bueno, me he pasado muchos años de mi vida levantándome y sintiéndome depersonalizado. O sea, una de las veces que más depersonalizado recuerdo... Depersonalizar es como que estás en piloto automático y otra persona está viviendo tu vida. O sea, no tiene el control real de tu vida a nivel de síntesis. O sea... que te dejas llevar, fluye. Claro, te fluye y ya está, Depende pero- de lo que te pasa en la vida, pues ya Pero tu conciencia no está actuando como tal, o sea, tú solo estás viviendo. Hace por hacer. haces por ahí. Haces por hacer, efectivamente. Una de las veces que más fuerte me pasó, bueno, me recuerdo dos que son increíbles, pero bueno, una fue que estaba en la playa con una amiga y nos fuimos a pasar unos días y me tuve que ir de la playa porque es que me sentía tan mal, o sea, me sentía despersonalizado al 100%. Y como que piloto automático y sentía como que estaba engañándome a mí mismo estando ahí. Y otra vez fue en la playa también, tomando el sol en la playa, literalmente. Yo estaba con la cabeza apoyada en las piernas de una persona. Y
como me vi en cuerpo astral. O sea, parece una tontería, es verdad. Sí, no, que lo ves desde otra dimensión. No, otra dimensión no, lo vi en otro plano. O sea, otro plano. Qué mal te sienta la playa. Mira, por ejemplo, con drogas nunca he sentido eso. No bebiste ese día, ¿no? Ni nada. No, que va, no bebo. No bebes suelo beber alcohol, no. O sea, no suelo. Justo ahora estoy bebiendo un poco, pero no. No, es verdad. Quiero decir que nunca he tenido feeling, la verdad, con el alcohol. Nunca. Sí, es verdad que he bebido como cualquier persona, pero nunca. ¿Tú tienes? Nunca me ha gustado. Sí, tengo todavía. ¿Me echa un poco, porfa? Sí. Como aquí un paréntesis. Espérate, trae. No. Cuidado que no se vea la marca, Iván. Tú no tienes agua, ya te jodes. Da igual, sí, a mí me queda todavía. Gracias. Estás temblando, ¿eh? ¿Tienes Parkinson? ¿Qué es? Porque estoy malo, tío. El paracetamol. Paracetamol y el frenador. ¿Qué le pasa? ¿Va bien? Bueno, bien, si le tengo miedo a la muerte, pues cada día de mi vida me levanto pensando que estoy vivo y que no sé si voy a morirme. O sea, yo considero que la única forma de demostrar que vas a morir es morirte. Ya. Y ahí hay una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez. La tengo en mi Instagram, además, Mario Blase, cuando es. Lo típico que pondremos aquí abajo. Sí. Para todas las minitas. Hay una entrevista que le preguntan sobre la muerte y él, bueno, en su respuesta es como que considera la muerte una trampa. Una trampa en el sentido de que te la ponen y no puedes evitarla nunca. Es como... No puedes... es como el destino final. También lo he pensado muchos años. O sea, mi pensamiento sobre la muerte ha ido cambiando. O sea, siempre la he venerado como cima y cumbre del hombre. Siempre he pensado que la muerte era como la cima y cumbre del hombre y el ciclo al que todo el mundo tenía que llegar. Y siempre he considerado que la muerte era el motor de la vida, porque sin la muerte la vida no tendría sentido y estaría todo el mundo apaciguado, estaría todo el mundo apático, no tendría nada de sentido. O sea, si tú puedes hacer una cosa para siempre, vas a estar todo el día tirado en la cama porque estaría en depresión. Ya no es eso, que si por ejemplo tú sabes que no va a vivir, o sea, si tú sabes que va a vivir infinito, 1000 años, ponme el número que quieras, pero que no va a vivir 100 años, 90, 80, va a vivir más, no tendrías metas a 5 años, metas a 10, o sea, te da igual, te planteas una meta a 100 años efectivamente. Si después voy a vivir otros 100, o sea, efectivamente. Claro, el problema también... Yo creo que es la motivación de las personas, el saber que algún día te vas a morir. Pero el problema también que veo yo en la sociedad es como que se piensa que la vida es infinita. Sí. O sea, hay tomas de decisiones que no la hacen pensando que solo van a vivir 80, 90 años. Sí, pero es que la toma de decisión es complicada cuando te ves alienado por un trabajo que no quieres Claro, Sí, o por unos estudios que no quieres realizar, o por una persona que quieres pero no puedes estar con ella, o por una familia que no te ha tocado y no la has querido, no es mi caso, pero... O sea, son tantas constantes, o sea, son tantas variables vitales. Hay un problema, por ejemplo, súper gordo en todo el mundo que es que no eres consciente de las cosas. Me explico, por ejemplo, me pasa mucho el ejemplo de seguridad social. ¿Sabes? Por seguridad social te quitan a lo mejor al año 1.000, 1.500 euros, bueno, lo que quieran, depende de muchas cosas. Y como ese dinero no pasa por ti, sino que va directamente de quien te paga a seguridad social, al gobierno, me explico. No lo notas, no tal, pero te digo yo que si tú cambias la naturaleza de la transacción como tal, en vez de ser todos los meses, poquito a poco, de repente a ti llega en julio, el 1 de julio, a todo el mundo le quitan de su cuenta 1.500, 2.000 por seguridad social, la gente sale a la calle, seguro. Entonces, me pasa también lo mismo un poco con eso, de si a ti, por ejemplo, te pusieran un cartel, te dijeran, oye, mira, el 3 de marzo del 2080 te mueres. La gente como que teniendo ya eso en mente de, hostia, hasta aquí. O sea, llego hasta aquí. La gente como que ya se dejaría tanto de TikTok, de mierda. Habría mucha gente que no. Pero habría otra mucha gente que solo por ser consciente de eso o de... Es decir, es que es verdad. En plan que aquí ya fuera. Pero es que vivir así no es vida. Vivir sabiendo tu muerte no tiene sentido. Sí, no tiene sentido, pero mucha gente cambiaría. Porque hay gente que yo creo Sí, claro que cambiaría. Pero es que, bueno, quiero hacer un inciso lo de la seguridad social. O sea, te puedo asegurar que la seguridad social... O sea, el aporte que tú le hagas a la seguridad social es mínimo comparado con el gasto. O sea, sí, pero es un ejemplo de... Ya, cambiar pero la Lo naturaleza de la lleva al transacción. económico, pero también se podría hacer una analogía con, por ejemplo, los gastos hormiga. Sí. Es decir, que el cerebro no lo hace la misma percepción Exacto. que con grandes Que cantidades. cuando te dan algo de golpe, cuando te lo Wow. muestran así en frío, dices tú, hostias. sí, cuando te dan una dosis... Que Sí. te cambia la percepción. Cuando lo dan a dosis, como que te duele menos. Es Sí, lo el mismo, pinchazo. pero no lo sientes igual. Sí. Es a lo que me refiero. No, considero que el mundo está mal. En plan, la gente... Como toda la mierda.
O sea, por ejemplo, mi máxima en la vida también ha sido muchos años, hasta que cumplí hasta los 17 años ha sido el dinero, porque o sea, siempre me ha gustado el dinero. Como máxima en la vida, o sea, como yo vivo para hacer dinero. Luego, mi máxima en la vida fue el conocimiento. Y cuando consideré que, o sea, nunca tiene suficiente conocimiento, nunca. Pero cuando consideré que tenía un nivel de conocimiento, bueno, cuando supe más cosas de las que me hubiera gustado saber, Sí. realmente, que yo pensaba que me gustaría saberlo todo, pero cuando supe más cosas de las que me gustaría saber, me sentí fatal. O sea, me di cuenta de que la ignorancia es la felicidad. Sí, Entonces, la gente, yo comparto eso también. la gente es ignorante, pero es que la gente es feliz porque es ignorante. Correcto. O sea, la gente prefiere ver un TikTok que ver un documental de la guerra de Irak, por ejemplo. Porque la guerra de Irak te está creando una visión que tú no quieres ver, que tú no quieres vivir y que no quieres comprender. Y un TikTok de una tía bailando o de un tío haciendo barpees, pues en plan, como que te va de más de la realidad, ¿sabes lo que te digo? Sí. Al final, Es el problema también de la validación que No, yo recibe cada persona conforme a lo que hace. Yo creo que depende un poco más también de la vida de cada persona, me refiero. Si tú, por ejemplo, tuvieras, yo que sé, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú piensas que tu culmen de felicidad sería ser Bad Bunny, por ejemplo. Tú en el momento en que eres Bad Bunny, no necesitas meterte a TikTok para evadirte o estás feliz con tu vida y tú te vas durmiendo pensando en que mañana te quieres levantar para grabar, para montarte en tu... es que a lo mejor papá ni no es feliz con eso. No, pero me refiero, si tú supieras que tu culmen de felicidad es ser Bad Bunny, por un ejemplo, y tú lo consigues, tú en ese momento en el que eres feliz, estás contento con lo que haces, tú tienes ganas de vivir, de levantarte por la mañana y grabar, de coger tu coche, de irte por ahí a tu restaurante, ¿no? En ese momento no creo que usases tanto TikTok, o sea, al final tú usas TikTok para evadirte de tu realidad, porque no eres feliz con lo que tienes a lo mejor. Yo considero que gran culpa la tiene el capitalismo y el consumismo. Sí, obviamente, o sea, el 90% de la culpa lo tiene eso. Es que, en plan, es una máquina. Pero es que también al final juegas con nosotros, con la dopamina que genera nuestro cerebro. Efectivamente, estás hackeando el cerebro a través de impulsos. Correcto. Y no es correcto. O sea, No, no porque es correcto, hace ¿qué 1000 haces? años, cuando. O sea, bueno, Einstein, por ejemplo, o sea, estoy nombrando bastante a Einstein, pero bueno, que Einstein decía que o sea, lo que buscaba realmente el humano era información. En plan, la droga más grande que existía era la información. Antes eran los periódicos, el saber. Pasa que, o sea, por ejemplo, en los años 1000, o sea, en el 1700, 1800, 1900, ser listo o ser culto, eso era como te ponían en una clase social más alta. La gente peleaba por ser la persona más culta y la persona más. Sí. Bueno, a lo largo de la historia en general. O sea, a mí lo que me impresiona es que en esta época de la historia, ser culto está mal visto. O sea, saber cosas está mal visto. La gente prefiere cambiar de tema, prefiere no hablar cosas concretas, prefiere no investigar, prefiere no. Cuando tienes la herramienta más grande de la historia. Claro. O sea, yo me considero un tío bastante culto y no me lo consideraría si no fuera porque he tenido la misma herramienta que ha tenido toda la gente que me rodea y más de mi edad, que es Internet. O sea, y lo único que tú lo utilizas para una cosa y yo lo utilizo para otra. Que es verdad que cada persona tiene su interés y tiene su curiosidad y ahí cada persona entra en su... Pero yo no soy culto por gracia divina. Y yo creo que hay que tener bastante claro que si no eres, es porque no quieres. Al final, si no te lo preguntas y no lo buscas, Ya, pero es que hay gente que se lo pregunta y no lo busca. ya. Pues Y es el problema. Es el problema. Sí. O sea, hay gente que prefiere, pues lo que digo, pero hay gente que prefiere no saber que saber y está mal, entre comillas. O sea, por ejemplo, a mí me alimenta mucho la curiosidad, me alimenta bastante mi vida. O sea, saber cosas, cualquier cosa, me gusta mucho. Mucho. Entonces ya digo, o sea, hubo una época de mi vida bastante larga que el conocimiento era el culmen de mi vida, era la máxima de mi vida. Pero al final acabó siendo, cuando me di cuenta, cuando tú piensas las cosas como son de verdad, aunque me parezca banal, terrenal, entre comillas, el amor es lo que mueve al mundo. Aparte del dinero, claro. Pero bueno, ¿qué es lo que Pero digo? es que también si no vas metiendo nueva información al cerebro, tu vida se vuelve muy monótona y Efectivamente. te aburre y no eres feliz. Efectivamente. Y entonces, pues, radica en irte a TikTok. Claro, y al final entra en ese bucle. Es un bucle muy feo. Al final TikTok es eso. Dosis de dopamina, Sí, a saco. microdosis de dopamina. Yo por eso lo odio. Además, seguro que os ha pasado que habéis quedado con una chica
¿vale? O, bueno, No quiero mujeres ya. No, pero sí, y básicamente está estableciendo una conversación y a la mínima se mete al móvil, al TikTok y empieza a hacer scrollear y no habla contigo. O está hablando contigo, pero simplemente necesita su cerebro el foco en otra cosa, en ver algo y consumir algo. Has puesto una chica, pero puede ser cualquier Bueno, sí, persona del chica, mundo. chico, bueno, me Sí, refiero a pero chica sí, porque sí, somos, sí. O sea, somos yo todos también de- lo hago. Yo muchas veces estoy con el móvil scrolleando sin pensar. O sea, directamente en modo de manera, automático. claro, de manera inconsciente, Claro. sí. Pero ya también es verdad que es el movimiento espejo. El movimiento reflejo que hace mi cuerpo cuando... De hecho, volviendo a lo de la muerte, antes me he acordado que no lo he comentado, se han dado ya muchísimos casos que han sufrido esa despersonalización, como tú has dicho antes, de los cuales ven la vida de una forma totalmente distinta y no valoran la vida como tal. Por eso se han dado muchos casos, por ejemplo, que un crío ha salido y ha pegado 3 o 4 tiros en Estados Unidos Efectivamente. yo que sé, a alumnos y demás. Estoy de Pero acuerdo. por eso mismo, porque se hacen la misma pregunta, no valoran ninguna vida, se creen únicos en esa vida Efectivamente. o sea, y hacen esas atroces. O sea, hay varias teorías que explican eso. Una es el cerebro de Boltzmann y otra es el solipsismo. O sea, es una cosa que yo siempre he pensado. O sea, yo recuerdo tener 11, 12 años, estar en el sótano con unos amigos Sí. y pensar, o sea, por primera vez darme cuenta del pensamiento de cómo, o sea, cómo puedo demostrar que vosotros estáis vivos y no sois producto de mi mente o productos de un sueño o productos de una simulación. O que simplemente mi conciencia lo está creando en cada momento, o estoy imaginando, ¿sabes? Y no hay forma de demostrarlo. O sea, tú no eres capaz de mirar por mis ojos como yo no puedo No, mirar por bueno. los tuyos, ni los de nadie. O sea, tú, la única forma de demostrar que estás vivo es pensando. O sea, el cogito ergo sum de Descartes se refería a eso. O sea, pienso, luego existo. Es la única forma de demostrar realmente que existo. Literalmente. Entonces, ¿te atreverías a definir qué es la realidad o si podemos vivir en una simulación? Exacto, esa es en la un pregunta. cerebro o sea, ¿te atreverías realmente a definirlo o a dar un par de ideas sobre eso? Pues ya, o sea, hay muchas teorías. Podemos ser una simulación. La que te parezca más. Lo que te viable puedo o- asegurar es que a mí me parece muy extraño. O sea, yo no creo en ninguna religión. Y no porque no conozca el tema, porque lo he tratado mucho con gente de todas las religiones que me he ido encontrando. Investigo incluso sobre religiones mayas, religiones aztecas, incas. Que por cierto, os recomiendo Los 13 Cielos, que está. O sea, es una historia. Para ver, ¿no? Que Una historia. ¿es un documental? No, es es como. No me suena. La teología de una cultura azteca. De hace 4.500 o 6.000 millones de años. Millones no, 6.000 años a secas. El caso es que no creo en religiones, no creo en nada, pero por ejemplo, o sea, demasiada casualidad. El producto matemático es inviable. O sea, es imposible que nosotros estemos aquí ahora mismo. Es imposible. O sea, matemáticamente inviable. Ya, en Pero cuanto porque- a existencia de vida. Pero, Por las casualidades que se han tenido que dar. Ya, pero como solo por probabilidad, si tú empiezas a entender que el universo es prácticamente infinito, no Sí, entiendo Ya, lo que dices. o sea- Si es infinito, o sea, si una cosa infinita tiene infinitas O posibilidades. sea, es verdad que hay una posibilidad mínima, ridícula, insignificante de que esto suceda, ¿no? De que estemos 3 personas en un podcast grabando para subirlo a un sitio que ha inventado alguien, una web, que trabaja con internet, etcétera, redes de comunicación, vale. Es una posibilidad ridícula, minúscula, inviable. Sí. Pero si el universo es tan grande que puede llegar a ser prácticamente infinito, o ya si te metes en el multiverso, etcétera, ni te hago una idea, realmente es bastante. O sea, eso insignificante se vuelve probable. Y al final Ya, sucede. sí, al final en un universo infinito tiene infinitas posibilidades, por estadística. Sí, por pequeña que sea la posibilidad. Por pequeña que sea, cualquier cosa que te Sí, puedas sí, imaginar sí, está sí, pasando. sí, sí. Entonces, en ese caso serían múltiples universos, infinitos universos, infinitos mundos. O sea, es que al final es como. No sé cómo explicar esto, pero bueno, es estilo. Si tú tienes un cubo de agua de 1 litro, pues es bastante más posible que crezcan más peces que si tienes un cubo de agua de 100 mililitros. ¿Me explico? Es lógica la Es probabilidad. lógica. Pues entonces, si el universo es infinito, es matemáticamente improbable que no haya otro país, o sea, otro país, otro planeta como la Tierra y que no haya una situación en la que estemos nosotros exactamente iguales, porque habrán trillones y trillones y trillones, o sea, infinitas personas como nosotros. ¿Y no crees que el hecho o ese pensamiento, la capacidad de pensamiento de que existe un ente superior o ese estilo, o bien que el universo infinito no te hace pensar que nosotros somos los más superiores? O sea, es decir,
Que simplemente la capacidad de pensamiento de que haya algo más allá, seamos nosotros los que más allá estamos. No tiene sentido. Porque es que lo que estoy diciendo, si es infinito, tienes que tener infinitos seres por encima y infinitos seres por debajo. Claro. O sea, tienes infinidad de posibilidades. O sea, todo lo que te puedes imaginar. Tú te puedes imaginar un perro con alas, pues se supone, o sea, matemáticamente sería posible que hubiera un perro con alas, porque si tiene infinidad de posibilidades, habrá un mundo exactamente igual que la Tierra, por matemática estadística, aunque sea ínfima la posibilidad, En el que exista un perro con alas. existe un perro con alas. O yo siendo mujer, o yo sin un ojo, o yo sin una pierna, y yo... Claro, también es a lo que nosotros limitamos nuestra capacidad de pensamiento. Quizás existan ciertas cosas a las cuales no seamos capaces de pensar. Efectivamente, Y ese sí es el problema, existan es que tú y no las veamos. el cerebro humano no es capaz de comprender el infinito. Claro, Porque en tú nuestra piensas realidad, claro, en nuestra no realidad existe el sí. infinito. Exacto. Aquí no existe el infinito. Exacto, eso es lo que yo quería llegar. Todo tiene un principio y tiene un final. Y el universo también lo tiene. O sea, en cuanto a vida. El Sol lo tiene, el universo lo tiene, la Tierra lo tiene. Este plástico al final se va a acabar descomponiendo, esto se va a acabar descomponiendo, nosotros también. Entonces el infinito no existe. Pero por ejemplo, yo no creo en la existencia de, ya digo, pero sí que hay respuestas que no se pueden explicar ni científica ni no científicamente. Por ejemplo, hay un porcentaje, bueno, la atmósfera está compuesta de muchos elementos, Sí. hidrógeno, oxígeno, helio, bueno, pues los elementos de la Tierra, los elementos que componen la atmósfera siempre han ido variando a lo largo de la historia de la Tierra, menos uno, que es el oxígeno. El oxígeno siempre se ha mantenido en un 21% de oxígeno. Todos han cambiado, han variado todo. Pero ese no. Ese no. Y o sea, aquí lo realmente loco es que si hubiera un 1% menos de oxígeno, ninguna especie podría sobrevivir en la Tierra porque en plan Es que moriría. justo eso, se han dado exactamente las casos. Pero solo ha pasado esa cosa. Y o sea, en plan, y es como una casualidad tan extraña. Y si hubiera un 1% más, o sea, que es ínfima, o sea, un 1%, un agujerito en la capa de ozono grande de verdad. O sea, cuando entra un meteorito, cuando cualquier cosa. Y un 1% más haría que cualquier cosa, o sea, bueno, haría de la Tierra a Marte. O sea, lo prendería todo en fuego. Literalmente estamos aquí por un 1%. Sí. No, sí, por un 1%, en plan, 1% dentro de 1,1 trillón de cero. Ya. Eso es lo que somos nosotros, producto. O sea, porque tienes que pensar que de toda la humanidad, tienes que pensar la posibilidad de, bueno, de toda la humanidad no, de los 65.000 millones de años que tiene la Tierra, tú estás en este punto concreto que ya es uno entre 65.000 millones. O sea, porque puede haber nacido en cualquier otro año o como forma de vida. Época, sí. Podría ser un perro o una serpiente en la época jurásica. Y no lo eres. También podría ser. ¿Un qué? Una rata. Una rata podría serlo también. Es mejor una Y serpiente. luego la gente no valora la vida. Y bueno, lo que yo quiero decir es que después de eso tienes que entrar en. Simplemente el hecho del espermatozoide, que uno entre 1.000.000. O sea, que si haces La suma, la multiplicación. Claro, si vas multiplicando Las posibilidades. o sea, las fracciones de 1 entre 1.000.000 por 1 entre 1.000.000, al final la posibilidad es absolutamente ínfima. Y aparte de eso ya tienes que contar que nos juntemos 3 personas que han tenido su vida, en plan... Sí, no sé que si- han coincidido, casualidad, no sé qué. Y porque esto lo ha hecho una persona, esto lo ha hecho otra persona, es esto lo ha hecho otra muy- al persona... final- Claro. Sí, es muy. O sea, son muchas casualidades, muy loco. Y. También se puede entender por esto el razonamiento de ciertas religiones, de que exista un ente superior y demás. Sí, o sea, al final es intentar darle sentido a algo que no tiene sentido. Efectivamente. Sí. Y al final te pasas la vida buscándole el sentido a lo que no lo tiene, por el hecho de que así vives más cómodo. Y- Efectivamente. Y más que nada, ahora con las tecnologías actuales, llegará un momento en el que no podremos diferenciar entre una IA y una persona real. Pero es que ¿qué diferencia hay en Y- una persona? Sí, o sea, al final, si te vas. Actualmente se puede ver, Conciencia, a lo mejor. pero Lo único que te diferencia de una ella es la conciencia, porque tú por muy físico que sea, lo único que te hace persona, el cogito, el consum, es pensar que existe. Si la IA es capaz de pensar que existe, es un ser vivo. es un ser vivo, Pero literalmente. entonces también, o sea, es probable que con el tiempo se vayan adaptando las leyes o vayan cambiando y se adapten a todas las IAs que van apareciendo, sino ya también por el tema de, todo el tema este de a lo mejor de discográfica también, de voces que se suplantan, de identidades que se suplantan, de... Ya, pero porque es que- es tan poca la diferencia o es tan difícil de encontrar cuando te metes a internet que se complica todo mucho. Pero es que negar la IA es como negar Internet. Y negar los DVD. Y negar los cassettes. O sea, ¿qué coño están negando? No pueden negar una cosa que
O sea, es inevitable, como decía Thanos. Es inevitable, es inevitable. Quien negó Internet, pues murió. Chasquido. Sí, totalmente. O sea, quien negó Internet en el 80-90 está muerto. O sea, quien no se quiso subir a la ola de Internet, que al final no fue una ola, fue un tsunami, y al final no puede vivir. Yo por lo menos no puedo vivir sin Internet. Nada, yo creo que ahora mismo un 10%. O sea, la gente mayor de 80 años, la gente mayor de 80 Claro, es la años. única gente que puede vivir sin internet. Los más mayores. La gente Claro, más pero- mayor, pero porque nunca lo ha necesitado, porque Claro, nunca ha vivido con ellos. Pero al final tampoco es la misma, o sea, no es la misma similitud porque las personas mayores al final se pueden evadir de internet y pueden llegar, yo sé si van al campo, viven Sí, su no, está vida y claro, por demás. eso digo, nunca han tratado con ellos. Claro, pero el problema con la IA es cuando se empieza a mezclar el tema de la robótica con la IA y existan personificaciones o sea, simplemente reemplazos de personas para absolutamente todo. No Sí. sé si habéis visto, por ejemplo, la serie esta de Altered Carbon, que literalmente guardan el conocimiento de esa persona y la van pasando entre cuerpos a través de un chip. Sí, lo he visto en Black Mirror también. Sale. Sí, yo sí, también. o sea, O sea, en el momento que llegue eso, porque puede ser una irrupción brutal, véase, de aquí a 30, Primero 40 tiene- años, a lo mejor me flipa un poco. primero se será tiene más- que ver que sea algo Ético. posible porque. No, posible porque me he visto muchas cosas también que a lo mejor simplemente el tema de la conciencia Sí. no es algo. O sea, se sabe que puede ser algo físico, pero no La sé. conciencia no es palpable, no hay una Sí, forma no, de... pero hay estudios que la relacionan con cierta parte del cerebro, puede ser físico, pero ahora mismo la teoría es que es algo que simplemente se va creando con el tiempo, con las vivencias que tiene y tal. Crees que es algo que tienes, que forma parte de ti, pero realmente no. No sé si me explico. Es como algo que se va haciendo. Poco a poco, tú naces sin conciencia, por así decirlo. Claro, y dependiendo Y de la conforme experiencia. vas avanzando, se Claro. va. Entonces, no es algo que puedas extraer. Pero es que una persona sin conciencia, ¿qué es? Un trozo de carne con ojos. Claro, pero porque eso Sí, es lo zombie, que. literalmente. Porque literalmente es, a grosso modo, lo que eres cuando naces. Cuando naces no tienes conocimiento, no tienes nada. Y eres eso, la conciencia la vas formando. Sí, bueno, cada creces persona y es vives. Ya, porque su si alguien- gen y sus circunstancias. Claro, aunque tengas tú a tu hermano te puedes parecer mucho porque hay buena parte de tu vida en la que a lo mejor habéis vivido algo similar. Y más si tenéis edades parecidas. Sí. Pero hay un punto en el que se diferencia, tú vas por un lado, él va por otro, y ahí es cuando realmente os diferenciáis y termináis siendo diferentes. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, de nosotros. Nos parecemos muchísimo más o tenemos una conciencia mucho más similar que a lo mejor tendríamos con una persona de África o de China, seguro. Y al final es también por el tema ese de las vivencias. Lo que pienso son mucho, lo pienso mucho. más similares y entonces llega el tema ese de que no es algo físico, aunque se esté intentando y creen que hay algo. Claro, No. cuando se pueda replicar todo eso, el tema de la identidad como persona, como lo que te caracteriza a ti o lo que me caracteriza a mí, todo eso tendrá que cambiar en algún momento. Claro. Y luego- ¿Cómo? El tema de identificación de persona, Sí. la legislación sobre ello. Pero es que es lo que estoy diciendo, o sea, ya hay gente que no tiene conciencia, gente que prefiere, o sea, que vive como un zombie. Entonces, Sí. en plan, ¿por qué no va a solucionar el tema de que haya gente anciana que no tenga compañía porque nadie quiere dar compañía, ya sea por lo que sea, porque no tienen familia o porque sus familias son un hijos de puta? ¿Por qué no va a, Hablando por qué no claro. va a solucionarlo? Claro. O sea, al final arregla problemas sociales. Y al final, o sea, yo considero que la forma de inmortalidad es recabar la conciencia y utilizarla en un cuerpo no humano. Claro. O sea, si yo soy capaz o sea, porque al final tú lo que eres es tu conciencia, tú eres un trozo de carne, o sea, literalmente eres hueso y saco de enzimas y proteínas y, bueno, en general células, pero, o sea, y moléculas, átomos, basándonos ya en lo intrínseco, en lo sintético. Pero si tú eres capaz, o sea, lo único que eres realmente eres tu conciencia. O sea, no eres nada más que una conciencia. Y lo único que nos diferencia a nosotros de los perros, de los gatos, de las hormigas o del elefante es que tenemos la conciencia y tenemos el raciocinio de pensar. O sea, somos antropomórficos a más no poder. Ya. O sea, antropomórfico significa otra cosa. Bueno, no pasa nada. Antropoteísta. Sí, o sea, que tú crees que el humano es el centro del universo y se sigue pensando. Sí, y se va a seguir pensando por siempre. Pero por lo que hemos dicho antes, por el límite de pensamiento. Y Pero quiero lanzar una pregunta, porque había hablado de que una persona es su gen y sus circunstancias. Entonces, si una persona es su gen y sus circunstancias, ¿el asesino tiene culpa de ser asesino o la tiene la culpa Sí, sus genes y la sociedad que ha hecho que esa persona sea un asesino? A lo mejor un fallo más social que... hablando de eso, no tiene culpa él,
tiene culpa su genética. Hace poco vi un estudio que hay ciertas personas que son muchísimo más sensibles a un cambio en su vida y debido a ese cambio es más probable que desarrollen una psicopatía que llegue a ese punto. ¿Me explico? Entonces... A lo mejor si a ti y a mí nos sucede lo mismo, la misma esta traumática de que tu padre te pega, Sí, entiendo perfectamente. te tal y todo eso, a lo mejor tú eres más propenso a desarrollar eso y terminas siendo como él y a lo mejor tú terminas siéndolo y yo no. Y es un tema genético, un tema como por ejemplo puede ser la esquizofrenia, no es un problema tuyo que hayas desarrollado durante tu vida, sino que está un poco más allá. Entonces no es que tenga la culpa esa persona, sino que tiene la culpa sus circunstancias. Vale, pero al final la persona que entra a la cárcel, la culpa es igual. Y es un hijo de puta o un asesino y se le trata como si fuera un asesino. Sí, pero si tú al final se la tomas decisiones durante tu vida, si tú terminas acabando en la cárcel por algo grave, muy probablemente eso venga de algún problema de droga, algún problema de alcohol. Ya, pero es que o sea, la gente no, yo como lo menos considero que la gente no hace mala. Rosso, se hace mala. Se hace mala. O sea, en plan, es el entorno el que contamina a la persona. Pero luego hay ciertos potenciadores genéticos que pueden Efectivamente. tener tendencia a que se agrave o llegue más fácil. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿De la sociedad por haber tratado así de la sociedad por haber permitido, por ejemplo, que esa persona tuviera un padre alcohólico y una madre drogadicta? ¿O es culpa del niño por no... Nadie le ha dado la posibilidad de salir, pero al final a quien se culpa es a la persona. Sí, el problema es siempre social. Lo que pasa es que en un mundo tan globalizado, tan grande, con tantos habitantes, es muy complicado ir persona por persona, analizar situación, analizar familia. Hay gente que se dedica a eso. Al final yo entiendo que... Pero vamos, el tema de marketing, perdona que te corte, en tema de marketing, ¿por qué si cada persona tiene un perfil social, un perfil técnico de todas las cosas que consume, de todos los patrones de consumo, de todas las ideas que tienes en tu mente? O sea, yo por ejemplo pienso en Spider-Man y mi móvil, yo sin buscar nada de Spider-Man, al final hace un chequeo. O sea, está constantemente pensando a través de una red neuronal lo que cree que voy a pensar próximamente, porque allá había personas que han hecho el mismo... La misma búsqueda. La misma búsqueda después de tener el mismo comportamiento que tenía yo. Sí. O sea, por ejemplo, que parece una tontería, pero bueno, desbloquear el móvil 3 veces, buscar algo en Google que no tenga nada que ver, o bueno, entonces el algoritmo... Son patrones al final. Son patrones, entonces ¿por qué no puedes mirar, o sea, por qué no puedes utilizar esa herramienta o ese patrón para saber que hay gente... que están en situaciones que... Porque el precio que pagas por cometer un error al recomendarle a alguien algo de Spider-Man y el precio que pagas por a lo mejor meter a alguien, alejarlo de su familia o tal, es mucho más grande y es mucho más... no sé si me explico. O sea, el patrón lo puedes encontrar igual, pero si no investigas a fondo el caso, puede ser que des con un error y termine empeorando la situación. Sí, claro, pero es que al final el margen de error y el margen de acierto, en plan, yo creo que es bastante worth it. Por ejemplo, sí, Holanda está cerrando cárceles. Pero nadie se quiere mojar en el sentido ese de tomar una decisión así. No es, o sea, tienes que estar muy seguro de que esa situación existe, de que eso se ha dado, de que esa persona está pasando por un mal momento, por esa circunstancia en concreto. Y ahí tomar acción. Por un patrón es muy complicado detectarlo porque a lo mejor el mismo patrón no se desarrolla igual en dos familias. Ya, no lo considero. Claro, pero el problema, al final, son cada persona somos de una manera distinta y el algoritmo sabe perfectamente qué recomendarme. ¿Sabes lo que digo? Claro. Para cerrar el tema Holanda está cerrando cárceles y yo no considero que Holanda, porque sea un país que esté por debajo del nivel del mar, entonces, o al nivel del mar, pues entonces por eso Holanda es así. No, es que Holanda tiene un sistema de educación y un sistema de valores que hace que se cierren cárceles porque no hay suficientes presos. Es por eso, porque se trata a la gente. Sí. O sea, un sistema que ayuda a la gente simplemente. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, en países tercermundistas, entre comillas no, Sudán del Sur, Etiopía, son países tercermundistas, ahí existe la delincuencia y la mafia por eso, porque son países que no tienen educación. Entonces la culpa es del gobierno y de la sociedad. Cuando yo maltrato a un niño, cuando le hago bullying a un niño y ese niño acaba siendo un delincuente, pues, gran parte de la culpa de que sea un delincuente asesino soy yo, o sea, porque lo he maltratado. Ya antes que al niño. Claro, al final es... Sí, al final es un conjunto también de problemas que se dan y pues, como todo, y tiene un desenlace porque en este caso pues, es más feo, más jodido. Ha alimentado a la bestia, sí. Ha alimentado al lobo hasta que te ha mordido. Exacto. Y cambiando así mucho el tema y pasando rápido de puntillas, ¿qué opinas de los NFTs, tokens digitales, criptomonedas, la burbuja que ha habido, luego se ha desinflado? Pues ya lo has dicho tú.
O sea, sí, pero ¿lo has sentido como que ha sido realmente la burbuja, se ha desinflado? ¿O crees que en algún momento se va a estabilizar los NFTs? Es un valor ficticio, un valor ficticio. No, y las criptomonedas igual, no... Las criptomonedas me parecen un valor ficticio. ¿No crees que en ningún momento se vaya a consolidar como una moneda El real, Bitcoin sí, mundial? las demás criptomonedas no. O sea, ¿tú crees que el Bitcoin se va a poner número 1, como sigue, y las demás van a desaparecer o van a tener un valor prácticamente ridículo? Es y como, no se van a es como usar? tener el peso ecuatoriano. Vale, O- sí. Es como si ahora mismo... Que ya no existe el peso ecuatoriano, pero bueno. Sí, que es más probable, por ejemplo, que ahora mismo la moneda mundial sea el dólar y las demás desaparezcan. Efectivamente. Por Vale. ejemplo, en Sudamérica se está utilizando, se Sí, está sí. dolarizando. Ecuador Sí, tiene el dólar. Hay muchos países que... En vez de utilizar Ethereum, vamos a poner Dogecoin, se utiliza el Bitcoin, refiriéndome al peso. Eso en El Salvador, ¿no? No, en Ecuador, por ejemplo, está dolarizado. Y El Salvador, la verdad es que El Salvador es el primer país del mundo que aceptó que ha aceptado el Bitcoin como moneda de sí. curso legal. Pero luego está California, por ejemplo, también lo aceptó. En plan, ya se va cambiando un poco el tema. El problema es que el valor es demasiado fluctuable. O sea, no puedes tener una reserva. El oro, por ejemplo, está bien porque es una reserva una reserva fija, una reserva segura, De valor. de valor seguro. Pero claro, estamos hablando que el oro lleva literalmente miles de años con nosotros. ¿Y El qué? Bitcoin no lleva ni siquiera 20. Ya, pero es que al final Bitcoin es como la bolsa, depende de las emociones de la gente. Correcto. Y- Al final todo nos impulsamos. Y cuando el oro, por ejemplo, no es tan fluctuable porque nadie tiene tal cantidad de oro que va a vender. O sea, por ejemplo, viene una ballena de Bitcoin, vende que tenga el 20% del Bitcoin habido y por haber, minado y producido, y lo vende, revienta el mercado. O sea, y pues simplemente porque una persona Eso ha podido... puede pasar en cualquier acción también. Ya, pero por ejemplo Elon Musk, por ejemplo las acciones de Tesla, voy a ponerte el ejemplo de Dogecoin y las acciones de Tesla. Sí. Cuando Elon Musk pone un tweet sobre Dogecoin, se multiplica por 1000%. Cuando pone un tweet sobre Tesla, no fluctúa tanto, puede fluctuar un 5 o un 10%, pero no es un valor tan Pero porque fluctuable. la capitalización de Tesla es muchísimo más grande. Hay muchísimos más inversores que no se guían por el FOMO que por Dogecoin. Yo no sé Dogecoin qué, al fin- yo no sé qué decirte. El Dogecoin al final es una moneda meme. Ya, pero tiene una capitalización de mercado de que, o sea, ¿qué tiene de market cap? No, Una barbaridad. No, pero si sería ahora mismo a lo mejor 1 billón de 1.000 millones de dólares. De dólares, sí. Me parece poco. Sí. No sé ahora mismo. Elon Musk es de las cuánto, personas más pero- influyentes del mundo. Si Elon Musk me dice a mí ahora mismo que compre Dogecoin, yo lo compro. ya, Claro, pues, porque sabes que sí, o sea, porque por ende lo que- va a subir. claro, Si te lo dice influye antes en de que lo publique, claro. Dice una Si semana le metes la después, ola- cuando está ya inflado el precio, no, pero Claro. Claro. Pero yo sí creo. Yo, por ejemplo, Bitcoin sí que creo a medio plazo. A largo plazo no sabría decirte porque es una incertidumbre, pero a medio plazo no sé si se asentaría como tal, como moneda de cambio por lo general, que ya hay muchísimo mercado en ello y hay muchísima gente metida en ello. Pero a largo plazo, claro, con el tema de la inteligencia artificial, de los superordenadores y demás, no sabes realmente si la blockchain en sí y cómo está construido un Bitcoin, va a haber alguna vulnerabilidad que se pueda saltar es complicado. y que pueda, claro, que se pueda Es hackear. complicado porque al final el blockchain funciona de que si quieres hackear a uno, tienes que hackear a los 300.000 de detrás. Por eso me refiero, que es incierto. Al final, no sabes. Eso yo considero sabes que en 100%. algún momento sí, porque tiene que haber, o sea, el mundo se está globalizando, China ya no es lo que era hace 40 años, que era un país tirado, Asia se está globalizando en general, falta África por globalizarse, es el único continente que no está globalizado al 100%, o sea, que por lo menos tiene un neto de vida medio, segundo mundista, digamos, o sea, pero el tercermundismo está desapareciendo poco a poco del mundo, a través de la explotación absoluta. Que por cierto va a haber la mayor crisis de la historia de la humanidad será cuando todos los países se globalicen, no va a haber nadie a querer explotar y ahí es cuando van a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y no va a haber esclavos gratis. El tema es que el mundo está globalizando y considero que sí, que en algún momento tendrá que haber una moneda de curso único, o sea, de curso legal único. Que España, bueno, Europa, África, o sea, todo el mundo al final Sí. comerciará con la misma moneda. Yo quizás no creo que sea Bitcoin, pero seguramente. No, pero siempre pero habrá una. sí es cierto que habrá una, no a lo mejor con la misma tecnología que la blockchain, pero una más avanzada. Como creo se que, adapta a claro, todo. como creo que poco a poco, o sea, blockchain está muy avanzada. Sí, pero habrá alguna que se adapte más pues, eso, a las nuevas tecnologías que vayan saliendo en los próximos años y que sí pueda ir actualizando y demás. Pero considero que el futuro probablemente de- puede ser blockchain 3.0. Pero considero que el futuro de la humanidad es una de dos, o miniaturización de los estados, o sea, de rollo federal de Estados Unidos, Sí. o sea, de que cada comunidad autónoma, por ejemplo, en España tenga su propio organismo y su propio,
su propia jurisdicción, o la globalización mundial. En plan, que Europa sea un país y que al final al uso ya lo es. Al uso ya lo es. Yo creo que se va a terminar globalizando y terminará siendo todo uno, con la misma moneda todo. Efectivamente. O sea, al final es lo que más sentido tiene, es lo que más facilita el trabajo a los gobiernos. Al final es lo mejor, es lo más lógico tiene y es lo más lógico. Sí. ¿Y tienes algo más? ¿O? No, vale. Ya voy a seguir. Y para terminar también, tema CRISPR. Sí. Explica un poco lo que es, porque la gente no creo que tenga idea. Yo no soy científico, pero bueno. Sí, pero para que explique un poco... Ya lo podremos sacar también al próximo invitado, para que ya... Sí, pero opina... O sea, el CRISPR es una herramienta de modificación genética que se desarrolló en 2018, 2019, pero bueno, se lleva muchos años practicando. Sí. O sea, al final el humano lleva practicando la modificación genética durante miles y miles de años, porque los melones no son como se ven ahora, los plátanos no son como son ahora. O sea, al final, herramientas de cruce genético. El tema de que CRISPR es como a gran escala y a grandes rasgos es coger una línea de ADN, una secuencia de ADN, cortarla por un lado y introducir otra secuencia de ADN al gusto. Es una herramienta de modificación genética al uso. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene esquizofrenia, es una enfermedad genética. Si tú cortas el gen de la esquizofrenia en ese paciente, ya no puede desarrollar la esquizofrenia porque no existe ese gen. Yeah. Y además, el ADN es la herramienta de información más grande jamás habida y por haber. Y yo creo que existen trillones de teras en un pelo, en un ADN. O sea, lo que es la secuencia del ADN es trillones y trillones y trillones. Ahí. O sea, no te imaginas cuánto. Entonces es eso, una herramienta de modificación genética. Ya se han hecho pruebas, se pueden curar cáncer. Se estima que dentro de 6-7 años se curen todos los cánceres. Y gracias al CRISPR, lo que pasa es que no sé por qué la gente no lo habla. No interesa, claro. Pero aquí no le interesa. O sea, al final, al Estado español le interesa porque curaría todas las enfermedades. No interesa porque en el momento en que todo se pueda curar y no haya un problema grave. Efectivamente, puede haber un problema de desestablecimiento. La industria farmacéutica también. Claro, pero la farmacéutica es tan grande porque al final la farmacéutica, por ejemplo, le paga a los hospitales y paga las investigaciones. Al final, la industria farmacéutica gana muchísimo, pierde muchísimo y gana muchísimo de la sanidad. En plan, el Estado español no invierte en la farmacéutica, en I+D. ¿Me explico? O sea, si se desarrolló la vacuna del COVID no fue gracias a Estados Unidos, ni gracias a España, ni a la Unión Europea, que sí que recibió ayuda para sostener el gasto. Pero gracias a Pfizer, que tiene gente que sabe utilizar las herramientas de modificación genética. Y lo más curioso de esto es que está al alcance de todo el mundo. O sea, es como un kit. Si realizan ya ese tipo de implantes para los próximos nacimientos de los humanos, sí. ¿No crees que habría incluso un desacuerdo por toda esta industria? Ya que yo, por ejemplo, hoy estoy malo, he ido a por un frenador, 11 euros que me he gastado. O sea, si tú, por ejemplo, implantas a un bebé un cierto ADN para que jamás se ponga malo, ese es el verdadero problema. A ver, tampoco es que jamás se ponga malo, pero que a lo mejor una enfermedad muy costosa de pagar, que aunque te la pague Seguridad Social aquí en España. Sí, pero ya. Pero por ejemplo, el curar un cáncer, un tumor. Pero no curar un cáncer, curar cualquier enfermedad mental. O sea, por ejemplo, una persona con síndrome de Down al final es una falla en el sistema genético. Pero, por ejemplo, que no está mal, pero es una falla en el sistema genético. Una de las más caras, por ejemplo, el curar un cáncer. Aquí en España no tanto porque te lo cubren, pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos o en Sudamérica, pagarlo y costearlo es carísimo y ahí la farmacéutica se lleva mucho dinero. Sí, está claro. Entonces, a lo mejor no interesa tanto que se cure eso, o sea, tan sencillo de curar. Ya, no estoy diciendo que no quieran curarlo, pero a lo mejor es muchísimo más sencillo el que eso suceda y tener que costearlo antes que se cure a lo mejor por 1.000 euros. ¿Sabes? Ya, pero es que al final... O sea, al final la farmacéutica... Pero, por ejemplo, si es una enfermedad rara que tienen 1.000 personas en el mundo, la farmacéutica no van a estudiarlo porque es que no la renta y no tiene sentido. O sea, ¿por qué no va a curarla? O sea, si le puedes cobrar por una cosa que antes no, o sea, ni siquiera iba a investigar, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero te quiero decir, el problema real de CRISPR es que yo veo CRISPR, o sea, jugar a ser Dios. En plan, puedes hacer a los humanos, puedes hacer perros con patas de caballo, si quieres. O sea, salvando distancias, pero que poco a poco está evolucionando la herramienta. A mí, por ejemplo, me ha gustado el símil que has hecho antes del podcast en sí, que nos has estado hablando sobre esto, porque yo no tenía ninguna información de ello. Sí, yo tampoco. Y es con los bits y con los bytes. O sea, es decir, al final 8 bits es un byte.
Pues tú me has comentado antes que si sumaban O sea, uno de los problemas del CRISPR es que al final hay 8 bloques, por ejemplo, no son 8 bloques, Sí, son sí. trillones, pero bueno, hay 8 bloques y cuando tú quieres cortar 2 y poner 2, a lo mejor esos bloques son un poco más grandes, entonces sale Se te del... mueve ese Claro, rollo. se te mueven los bloques, entonces a lo mejor puede crear desencadenar una mala secuencia genética, que hay veces que no, que ya está demostrado porque ahora mismo CRISPR se quiere utilizar para hacer cerdos con corazones de humanos, para hacer trasplantes y etcétera, Sí. etcétera. Pero claro, ¿a qué nivel es ético, por ejemplo, hacer humanos? O sea, porque... o Sí, sea, fabricar. fabrica humanos. Entonces ahí, por ejemplo, o sea, yo considero que la humanidad ha avanzado en los últimos 15.000 años por 2 cosas. Uno, por el miedo a la muerte, o sea, por el sistema de motorización vital. Y otra, por la competencia. O sea, por intentar ser más listo que el otro. Entonces, si tú haces personas que son exactamente igual de listas, o sea, porque son máximamente listas, son las personas más listas que existen, y haces personas muy fuertes físicamente, hace el humano perfecto, hace a Capitán América. Sí. Sí, ¿En ya qué sentido tiene tener 7.000 millones de Capitán América? O sea, entonces, ¿por qué la gente se iba a preocupar por hacer más Sí, que el el otro? problema es que al final todo el mundo se va a aprovechar de eso. Se van a aprovechar las farmacéuticas, se van a aprovechar los estados para crear super soldados. Va a Efectivamente. ser un problema muy grande y a lo mejor no quieren todavía enseñarlo al mundo y por eso no se habla. O sea, al final es muy... Efectivamente. hay muy Y así, poca así gente después muy vendrán concreta. guerras y... Tengo entendido que las creadoras de CRISPR son una alemana y una estadounidense, me parece, o una sueca y una estadounidense o algo así. Creo, te diría que son alemana y estadounidense, que ganaron el Nobel además, el Nobel de Medicina. Fueron al Congreso de Estados Unidos a pedir, por favor, que no se utilizara esa herramienta nunca, en plan que se prohibiera para siempre. O sea, como las propias creadoras consideraron Sí. que Saben consideraron que habían las creado un que monstruo. tienen. Claro. Vale. No querían que avanzase, ¿no? Que al final es como todo, es como el sentido que le des tú a... O sea, la forma de utilizar las cosas. O sea, tú puedes tener... No quiero decir un arma, pero bueno, un arma puedes utilizarla para defender a tu pueblo o para atacar a o para otro. asesinar gente. Sí. O sea, o efectivamente para matar a otro. Ya el problema es que Claro. caiga en la mano de una persona que no debe. Ese es el verdadero problema. Y ahí está la cosa. Pero bueno, Bueno, lo seguiremos debatiendo en otros en otro podcasts y podcast, demás. sí. Hasta aquí bastante bien, bastante Sí, guay. muy bien. Ha sido la hostia, la verdad. ¿Nos dirías cosas buenas, a mejorar, opinión? No, está bien. Está muy bien, ¿no? ¿Qué voy a decir delante de la cámara? Claro. ¿Y te gustaría traer a alguien así en un futuro interesante, que sea, claro, no conocido obviamente? Porque Claro, no me diga Pedro. le vamos a hablar y nos va a decir que hasta luego, pero... Traer a gente con enfermedades, gente que esté terminal, gente que tenga cosas que decir de verdad. Eso es lo único que tenéis que que hacer. nos pueda dar experiencias vitales, ¿no? Efectivamente. O sea, en plan, escuchar a la gente que de verdad ha vivido y que le queda poco de vida, o podéis traer hasta, si tenéis abuelos, traer a vuestros abuelos. Es buena idea. Es interesante, sí. De hecho, teníamos algo pensado. O sea, yo soy el estudioso máximo, o sea, a mí me gusta saberlo todo, pero te puedo asegurar que yo no sé nada, ni el 2% de lo que sabe mi abuelo, solo por experiencia vital. O sea, mi abuelo es un tío de campo que no sabe muchísimas cosas culturales o el CRISPR, no sé qué. Pero mi abuelo pero ha sí, vivido, sí, mi abuelo tiene 88 puede años y decir. sabe muchísimas más cosas que yo solo por haber vivido. Es interesante, no, Pues nada, no lo pensaremos. Nos lo quedamos así. Nos vemos. Pues nada, pues hasta aquí el podcast. Muchas Está muy gracias bien, por chaval, venir. está muy bien. Ya nos lo traeremos en una próxima. Y pues nada, Esta cabeza dura. No, hasta la siguiente, ¿no? Y no juzguéis por la apariencia, La apariencia. Es lo que, engaña. si la apariencia engañan, sí. se engañan así. Pues nada. Nada, despedimos. Vale, chavales, Hasta luego. un placer. Chao.